amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bogli y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez. ¿Cómo comprender las estructuras de peones, el alma del ajedrez? La estructura caro-eslava. Este es el sexto vídeo donde vamos a trabajar sobre la estructura. Esta estructura que presentamos aquí aparece generalmente en la defensa Caro-Kann, cuando las negras cambian su peón de D5 por E4, quedando el peón de D4 en la columna semiabierta. Las negras intentarán liberar su juego por medio del avance C5 o E5. También puede surgir en la defensa francesa, pero con el peón negro en C7. Se ha visto que en la defensa escandinava puede también presentarse en algunas variantes este tipo de estructura. La liberación del juego negro por medio de C5 dejaría al blanco con mayoría de peones en el ala de damas después que las blancas jueguen D4 por C5. Si las negras se liberan con E5, entonces después de D por E5 existiría una simetría en los peones de ambos bandos. Si la tensión se mantiene por medio del avance C3 de las blancas, podría surgir un peón dama aislado después de los cambios C5 por D4 o E5 por D4, según haya avanzado en negro su peón de C o de E. Tras esa transformación de estructura, las estrategias de ambos jugadores cambian, por supuesto, al existir una estructura distinta. Pasemos a otro diagrama. Esta es la estructura eslava o formación eslava. Las negras realizan el cambio D5 por C4. Bueno, también el blanco podría cambiar el peón de C4 por D5 y en D5 las negras capturar con una pieza. Aquí podemos ver, a diferencia del diagrama anterior, que las blancas conservan su peón de E. La idea de liberación de las negras es idéntica. Intentar jugar C5 o E5. En el primer caso, el avance C5, la estructura de peones se podría modificar quedando de forma simétrica en las mismas columnas. Si las blancas capturan D4 por C5, usted puede observar eso de una manera imaginativa. En el segundo caso, E5, la estructura presentará una mayoría de peones negros en el ala de dama y las blancas en el centro. En caso de no cambiarse los peones en C5 o E5 y se mantiene la tensión, podría surgir un peón dama aislado después de los cambios en D4. Como explicamos en la posición anterior, las estrategias de ambos jugadores cambian según se avance uno u otro peón. Pasemos a estudiar otra posición. Vamos a ver la estructura que hemos visto ya cuando se presenta en una defensa Caro-Kann, cuando las blancas juegan E4, C6, D4, D5, caballo C3, D por E4 y caballo por E4. Aquí tenemos la estructura Caro. La estructura Caro que ha surgido directamente de la Caro-Kann, que explicamos solamente con peones en el tablero. Ahora veamos en la defensa francesa, después de E4, E6, D4, D5, caballo C3, caballo F6, por mencionar unas cuantas jugadas y llegar a la estructura,
alfil G5, D por E4 y caballo por E4. Igualmente, en esta defensa francesa surge la estructura caro con el peón negro en C7, lo que pudiera constituir en algunos casos una ventaja al realizar el avance liberador C5 en un solo movimiento. Ahora, en la escandinava, tenemos que puede surgir después de E4, D5, E por D5, dama por D5, caballo C3, dama D6, D4 y C6, surge la estructura caro. Esta es una variante moderna de la escandinava donde surge la estructura que hemos mencionado de la caro-can, con el peón negro en E7. Por regla general, las negras no avanzan dos pasos este peón a E5 en un solo movimiento como en la defensa francesa. Todo depende de la estrategia de cada jugador. A veces las negras permanecen con el peón en E6 y después, más adelante, intentan, según sus deseos y estrategia, jugar E5 o C5. Pero esta estructura puede surgir con otras defensas. Veamos. E4, caballo F6, una lequine. Difícil que pueda surgir por aquí, preguntaría usted. Pero sí, puede surgir E5, caballo D5, D4 y D6. Caballo F3, G6. Las blancas desarrollan su alfil a C4 y C6. Enroque corto, alfil G7 y E por D6. En esta defensa lequine, las blancas son las que cambian su peón de E por el D del negro, en esta ocasión en D6, y surge la estructura caro. El alfil de G7 pone presión sobre el peón de D4. Las estrategias de ambos jugadores serán claramente distintas a las anteriores, pero muy parecidas. Después de dama por D6, las blancas intentarán evitar el desarrollo del contrario alfil G4 y jugar la torre a E1 para ejercer presión sobre la columna E y evitar cualquier intento de liberación de E5 por parte de las negras. El negro, por su parte, tratará de ubicar las torres en la columna D para presionar sobre el peón de D4. Y cuando realice el avance C5 o E5, las torres están dispuestas para entrar en el territorio enemigo. Ahora, esta estructura puede surgir también por medio de cambios de peones centrales y bueno, de una reti, por ejemplo, con caballo F3, D5 y C4. Las negras avanzan D4, E3, caballo C6. Se realizan los cambios centrales de por D4 y caballo por D4, caballo por D4, dama por D4, caballo C3, caballo F6, D3 y C6. Como ven, ya se vislumbra la estructura caro por parte de las negras, alfil E3, dama D6 y D4. En esta apertura reti se ha llegado a la estructura caro con la diferencia que las blancas tienen un peón en C4, lo que puede ser un problema para ellas desde el punto de vista que D4 no tendrá su apoyo cuando sea atacado por las piezas contrarias. No podrá defenderlo en C3. Es verdad que esto le da también ventaja de espacio en el centro y en algunas variantes apoyaría el avance D5 en caso que su adversario ataque el peón de D4 con C5 o E5. Las estrategias de ambos están planteadas. El blanco evitará alfil G4 y ubicar sus torres en la columna D y E. Las torres blancas intentan ubicar una torre en D y la otra en E, con lo cual la de D apoyaría el avance D5 y la de E presiona en la columna E.
En todos estos casos que hemos presentado, podemos decir que la pasividad por parte de las negras le puede ocasionar graves problemas, pero eso lo estudiaremos en una partida tomada de la práctica. Esta partida no es nada más y nada menos que el encuentro entre Lasker y Capablanca en el torneo internacional de Moscú en el año 1935. Las negras no reaccionan en el centro y se mantienen a la expectativa como estrategia. Esto le podría llevar a la derrota y sufrir mucho durante la partida. Esto es lo que ocurrió en este clásico encuentro, donde Capablanca no juega activamente y Lasker aprovecha su pasividad para realizar un fuerte ataque contra el enroque y obtener el éxito. Surgió por medio de una defensa francesa: E4, E6, D4, D5, caballo C3, alfil B4, caballo de G a E2, D por E4, A3, alfil E7, caballo por E4, caballo F6, caballo que está en Do a C3 y caballo de B a D7. Y aquí el negro debió pensar en la liberación del juego jugando, por ejemplo, enroque corto, o también podían haber jugado caballo C6 presionando sobre el peón central. Una posible continuación sería alfil E3, caballo por E4, caballo por E4 y E5. Ahora sería un error por parte de las blancas jugar D5, puesto que caballo D4, alfil por D4 y dama por D5 deja a las negras con una clara ventaja. A caballo BD7, Lasker hizo alfil F4, caballo por E4, caballo por E4, caballo F6. Sigue el desarrollo alfil D3. El peón de D4 está indirectamente defendido, puesto que si la dama lo captura, entonces vendría un fuerte jaque en B5 y capturaría a la dama. Por lo tanto, sigue enroque corto. Como habíamos mencionado, para que ya desarrolló su imaginación, ahora vamos a verlo en el tablero. Dama D4 sería un grave error por alfil B5, con lo cual la dama será capturada. Enroque fue la jugada de José Raúl: caballo por F6, alfil por F6, C3. Aquí vemos cómo el peón de C apoya el peón de D4 para evitar la captura del mismo. Capablanca jugó dama D5, amenaza C5 y dama por G2, lo que parece una buena jugada para liberar su juego, pero Lasker encuentra un gran recurso y juega dama E2. Capablanca entonces entra en la estructura con C6, estructura caro eslava, más bien la caro. Otra jugada, como por ejemplo C5, alfil E4, dama B3 y alfil D6, deja al blanco con una clarísima ventaja. La captura en G2 con dama por G2 lleva igualmente a una ventaja clara del blanco tras alfil E4, dama H3 y ahora tanto enroque largo como las jugadas torre G1 o alfil por C7 son todas claramente mejor para el blanco, una ventaja amplia. Luego de C6 de Capablanca, Lasker se enrocó corto, torre E8, intentando tal vez en un momento dado realizar el avance E5. Siguió torre de A D1. El avance E5 ahora está prohibido debido a que puede existir la jugada alfil a C4 y después de los cambios en E5 la torre de D1 pudiera llegar a la octava fila con mate. Desarrolle su imaginación, como Capablanca, que se dio cuenta que
eso no era posible y siguió con alfil D7 y torre de F a E1. Como habíamos mencionado, en este tipo de posiciones las torres se ubican una en la columna D y la otra en E para presionar en el centro. Sigue por parte de capa blanca dama A5, dama C2. Ante esta amenaza es difícil tomar una decisión. Capa blanca decidió el avance G6. Este avance debilita las casillas negras, pero igualmente en caso de jugar H6 sigue dama E2 con la amenaza de dama E4, con lo cual el negro tiene grandes dificultades. Regresando a la partida con G6, alfil E5, garantizando el cambio de los alfiles de casillas negras en este momento o más adelante, lo que haría más patente el debilitamiento que se ha producido en el enroque gracias al provocado avance del peón a G6. Retiró capa blanca el alfil a G7, H4. Una de las conocidas formas de atacar el enroque cuando se ha jugado el avance G6. Dama de 8, la dama en retirada para intentar defender el enroque corto. H5, dama G5, se cambiaron los alfiles en G7, rey por G7 y torre E5. Después de dama E7, el blanco dobla sus torres con torre de E1 en la columna E, torre G8, capa blanca hace movimientos completamente defensivos, no puede hacer movimientos activos de liberación con C5 y mucho menos con E5. Y ahora dama C1. La dama sustituye al alfil de casillas negras para atacar por esas casillas en el debilitado enroque negro. Torre de A de 8, torre 1 a E3. Observen la pasividad de todas las piezas negras. La torre blanca se trasladará a la columna H para atacar el enroque de capa blanca. Alfil C8, pobre alfil que no ha tenido oportunidad que nada más balancearse de C8 a D7 y de D7 a C8. Torre H3, rey F8 y dama H6. Torre G7, H por G6, H por G6. El negro está muy descubierto y la posición está madura para aumentar la ventaja. Las que no pierden la oportunidad y les recomiendo que detenga el vídeo y encuentre la jugada que realizó Lasker, que fue nada más y nada menos que el sacrificio alfil por G6. Esto le da una ventaja a capa blanca. Siguió dama F6. Sin embargo, hubiera sido peor la secuencia de capturar el alfil por medio de F por G6. Seguiría dama H8, torre G8, torre F3 jaque y la posición es para abandonar. Dama F6 para intentar resistir, pero sigue torre G5. Se amenaza torre F3 con un ataque efectivo sobre F7. El rey, para evitar esa clavada, jugó a E7, torre F3 y capa blanca jugó en este momento dama por F3. Ya esto es prácticamente desesperación, aunque capa blanca después de G por F3 intentó inútilmente defender la posición en un final de torre alfil contra dama y peón hasta la jugada 64, sin mover incluso ni los peones de C6 ni E6. Bien, esta partida no la voy a continuar. Si usted lo desea, puede verla en el blog en cuanto se publique este vídeo y usted haya llegado a este punto para que sepa que está publicada
en mi blog que aparece en la descripción del vídeo. Espero que este vídeo, algo extenso, quería haberlo hecho en dos partes, pero creo que merece la pena haber hecho la presentación de los diagramas y después demostrar que la pasividad es un signo muy malo en este tipo de estructura. Espero que le haya sido de utilidad y como siempre nos veremos en otro vídeo de ajedrez con Bowdy. Chao.